Y bueno amigos, poquito más de una hora para el partido decisivo que se va a jugar en el Metropolitano, pero como siempre les digo, esto no nos impide seguir haciendo videos, seguir haciendo un montón de cositas aquí interesantes para comentar con ustedes, que les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video porque este viene bastante cargadito. Vamos a hablar un poquito de Andrew Robertson, vamos a escuchar algo sobre el final de Mr. Chip con Maldini, que me pareció llamativo porque en realidad es algo que todos pensamos, pero parece más llamativo todavía la manera como lo afronta este hombre Maldini, Julio Maldonado. Y bueno, varias cositas aquí que están más que interesantes. También algo del periodista Antón Meana en general, que bueno, creo que el video va a quedar muy completo. Hace tiempo que no hacíamos un video tan completo. Pero bueno, sinceramente es eso. Voy a empezar con lo de Robertson muy rapidito porque ayer el PSG eliminó al Liverpool en una para mí más que justificada eliminatoria, porque realmente el PSG fue mejor en la ida, el Liverpool fue mejor en la vuelta, aunque el PSG después reaccionó un poco. Y bueno, ha sido un poquito de todo eso, ¿no? El real sentimiento de lo que es la Champions. A veces suele ser tan impredecible que bueno, realmente está quedando muy bonita esta Champions. Pero lo llamativo de todo esto es que el tal Robertson, este señor que estamos viendo aquí, seguramente recuerdan esta entrevista justo después del partido en Anfield, el que el Madrid pierde con el Liverpool. Y es bastante curioso porque no la voy a colocar la entrevista porque está en inglés, la he estado buscando en español y no la he encontrado. Pero si recuerdan, en esa situación, en ese momento, este hombre dijo que cometió un penalti porque su portero estaba aburrido y le quería dar algo que hacer. Haciendo una referencia a que, bueno, el Madrid no atacó, que fueron muy superiores, aquello, lo otro, increíble. Pero yo le quiero colocar este clip de este tipo que se llama, creo que Álvaro Benito, que me parece que encaja a la perfección con esto. ¿Te ha dolido esto? ¿Por qué te dueles? Sí, le veo un poquito sobradito ahora a este, ¿no? Dele Alli, un poquito sobradito. Se ha tirado una sobrada buena, ¿no? Los goles. Me sorprendía que los pases fueran tan fáciles, tan obvios y tal. Un respeto, que es el campeón de Europa. A ver qué hagan. ¿Con quién ha empatado este todavía? Cuando gane alguna Champions, que se ponga a hablar de los campeones con un poco más de respeto, ¿sabes? O sea que bueno. Está muy bien, porque al final aquí pone el campo pone cada uno en su sitio. Y el campeón es el campeón, ¿eh? Que esto no ha acabado, que es la fase de grupos. Que no saquemos pechito tan rápido, que aquí, cuando sacas el pechito en deportes, ¿sabes lo que pasa? Que te lo hunden rápido, te lo hunden. Álvaro, díselo en Pues Dele Alli estaba celebrando lo que decía. Es que es maravilloso, creo que encaja a la perfección y sobre todo la parte que dice es la fase de grupos, porque este hombre estaba de sobrado y el Madrid, bueno, tiene muchas opciones de estar en cuartos de final sin mucho cuento, sin mucha mamadera de gallo, mientras que el Liverpool se ha quedado en los octavos de final, prácticamente en la segunda ronda, ¿no? Es que creo que a Robertson y en general a cualquiera que vuelva a querer hablar del Madrid en Champions, sobre todo, le van a quedar probablemente ganas de pensarlo, aunque sea un par de veces más antes de soltar cualquier barbaridad. Es ridículo y bueno, no me alegra porque el Liverpool creo que es el equipo de toda Europa, aparte del Real Madrid, que mejor me cae. Pero realmente me pareció bastante cretino y bajo lo de este tipejo. Vamos a escuchar lo de Meana y vamos a escuchar en breve cómo lo colocan en su sitio. No por esto, pero sí en general. Que tú me haces, que lo que hemos contado durante el partido, lo que he contado durante el partido, yo lo que digo es que la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece. No ¿Pero son qué relación? La relación personal entre ellos. En el carrusel habéis dicho que no se pasan la pelota y yo niego la mayor. Vale, Pasan pero, lo justo. No, pero termino. No les queda más remedio. Termino y hablamos los tres. Digo que la relación entre ella no es tan buena como nos dicen, no son rivales, no son enemigos, no se odian, pero yo percibo que nos quieren vender una hermandad que no existe. La relación entre ellos no atraviesa el mejor momento y, en mi opinión, aquí es la opinión, por lo que veo, yo creo que eso perjudica al juego del equipo y yo sí percibo en el campo, y Herrera también, tú no, que no se buscan, no se encuentran y no se asocian como deberían asociarse los dos mejores extremos del mundo. Y Javi, ¿tú lo compartes o no? Sí. No, yo creo que yo no sé cómo se llevan personalmente. Yo creo que son inteligentes los dos y seguro que se llevarán correctamente porque son profesionales y juegan en el Madrid, son compañeros, pero que no se buscan. O sea, no se necesitan. No se la pasan, asocian, no se buscan, no se asocian. Si pueden, se la juegan. Cada uno la suya. Y uno dirá, no, es que tiene que jugársela Como porque el todos los fútbol tiene grandes. mucha calidad. No, pero que hay muchas circunstancias en muchos partidos, y Romero y tú y la gente que ve los partidos, que lo vemos todos, aunque algunos en el campo, pues vemos que, oye, pues pásala al compañero. Y si pueden, pues ellos mismos se la juegan y si la meten bien y si Ya, no, pero pues yo he buscan visto- su gloria yo he visto- personal. Hoy han marcado Yo he los visto dos. una jugada en la banda
A ver, esto es muy curioso porque, bueno, cae justo, muchachos, en el momento en el que el Madrid está a unas horas de enfrentarse al partido más importante de la temporada, ese que le puede colocar en cuartos de final y que puede prácticamente decidirle la temporada al Madrid. Y esto para mí es muy importante porque, a ver, no es casualidad. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si colocamos esta imagen, que afortunadamente hay una hemeroteca en internet, es este señor que estaba diciendo que no se buscan, que por cierto es totalmente falso, y es que revisa las estadísticas y probablemente el futbolista que más pases le haya dado a Kylian Mbappé probablemente sea Vinicius. No lo tengo aquí, pero muy probablemente sea eso, y si no, seguramente está en el top 3 de futbolistas que más le han pasado la pelota. Y miren este tweet: cada vez que vengo al Bernabéu me queda claro por qué no soy del Real Madrid. Se ve claramente una camiseta con franjas rojas y blancas, y es la misma cuenta. Antón Meana no cambio a Luka Modric, que por cierto con C, por Miguel de las Cuevas, ni de coña. Y hablando en serio, y como él mismo dice, ni de coña, no tengo ni idea de quién es Miguel de las Cuevas ni en qué estrella estará, pero es más o menos para que se hagan una idea, muchachos, de lo que son estos personajes. Repito, esto no es casualidad. Esto tiene un claro ejemplo, y es que el Madrid iba a visitar el Metropolitano y aquí iba a intentar desestabilizar. No voy a decir que Vinicius y Mbappé son hermanitos, pero de que no se buscan en el campo y de que cada quien va a la suya, no sé, no me acaba de terminar de cuadrar. Es que, repito, es una cosa increíble. Y bueno, un tipo que es del Atlético de Madrid y que está buscando joder al Madrid en una semana en la que probablemente intentar joderlo le saldría maravilloso en muchas cosas, ¿no? Y bueno, quiero colocarles dos clips, muchachos, que son un poco viejos, pero que van muy relacionados con esto, muchachos. Vamos a colocarlo aquí. Y doy la cara siempre. Pero no te crees porque eres un tonto. Sí, yo nunca falto respeto con nadie, pero hablando así conmigo me está faltando respeto. Eso lo decía Marcelo. Por otra parte, también Antón Meana le hacía una pregunta a Zidane en rueda de prensa, y esta es la respuesta del francés, aunque con más elegancia, como se caracterizaba Zinedine Zidane. Me ha parecido entender a mí, al que no le guste Benzema no le gusta el fútbol. O sea, el que es futbolero le tiene que gustar Benzema. Sí. Y luego te pregunto a ti, porque no lo hago normalmente, pero tú ahora me tienes que contestar. Vale. ¿Te gusta Benzema como jugador de fútbol? Sí, como jugador de fútbol sí. Como delantero igual me gustaba más Morata el año pasado, pero como jugador de fútbol me gusta Benzema, sí. Entonces, vale. Es tu opinión, pero, Sí. pero tú me has contestado que es Lo que usted me un buen pregunta, jugador sí, es de un buen fútbol. jugador de fútbol, sí. Bueno, que se merece estar aquí. Sí. Bueno, ya está. Gracias. Chicos, y bueno, también estaba otra imagen en la que en su momento vimos a Mourinho diciéndole que yo soy un entrenador top y tú eres un periodista de mierda. Y una vez más, Mourinho tenía razón. ¿Cuántas cosas han ido pasando durante años que nos han hecho pensar, reflexionar y acordarnos de José Mourinho? Creo que esto es perfecto. Y como les digo, muchachos, no vengan a creerse todo lo que vengan a decir de esta gente, porque sencillamente es que se lo han inventado. O sea, mira, este hombre acaba de decir que él le percibe eso, y lo único, casualmente, lo percibe él y 4 personas que están un poco mal de la cabeza, son los únicos que perciben este tipo de situaciones. No me quiero enredar mucho, pero más o menos para que se hagan una idea de lo que es el personaje este al que nos estamos enfrentando. Vamos a cerrar con lo que les dije de Mr. Chip, y la reflexión de Maldini es que es una pena, casi como todas las cosas que dice Maldini. El único equipo que en los últimos 30 años no ha ganado 2 ligas seguidas con el mismo entrenador es el Real Madrid. Es curioso, Y no es normal. No Es normal. La Juve, el Bayern, el Inter, el Milan, el Anderlecht, cualquiera, joder, es que le estás pidiendo 2 ligas, no le estás pidiendo que gane 4. Si ganas 2. una liga, normal es que el entrenador siga, claro. O sea, le estás Eso es pidiendo 2 normal. ligas, no le estás, y le estás pidiendo 2 ligas desde los años 90. O sea, Es tampoco. muy curioso, ¿eh? Bueno, es que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Yo creo que es que doy este dato ahora porque creo que el Madrid se está alejando poco a poco de la liga y creo que este año no la va a ganar. Y viene de ganarla el año pasado. Y ahí pasa algo raro. Ahí pasa algo raro con un equipo como el Real Madrid. Joder, hemos dicho toda la florinata de Europa, Sí, sí, y sí. todos lo han hecho en alguna ocasión. El Madrid no, porque yo creo que cuando el Madrid ganó la liga, dice, ya está, me olvido hasta dentro de 2 o 3 años. Es verdad. Me eso olvido es hasta dentro de 2 o 3 o sea, años. 2 ligas seguidas del Madrid es difícil, sí. El último fue Ben Hacker, Sí, sí. 87, 88 y 89, Es que curiosísimo. ganó 3 seguidas. Luego a partir de ahí, mira que ha tenido equipazos el Madrid, ha Sí, ganado, sí. joder. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso, sí. Entonces yo creo Y que... tendrá que reflexionar sobre eso Claro, el Madrid también, ¿eh? claro. Porque al final, si tú dominas la Liga Española, tienes que dominar ganar varias ligas seguidas, 2 o 3 seguidas. Es que es sencillamente maravilloso. Y mira que
No suelo coincidir con Mr. Chip, pero creo que esta vez ha estado maravilloso, ha estado brillante, que es cuanto menos curioso, ¿no? Que el Madrid haya hecho lo que haya hecho en Europa y que básicamente en un lugar como la Liga Española no haya podido ganar un par de ligas seguidas de la década de los 90, 80 más o menos. Es una locura absoluta detenerse siquiera a pensarlo, ¿no? Y lo que me parece llamativo de este clip es lo que dice Maldini sobre el final. Tiene que sentarse a reflexionar el Madrid de por qué no gana ligas seguidas. Es que es un sinfín de cosas que uno vive semana tras semana viendo estas cosas, muchachos, que uno se siente y dice, no se puede ser tan falto de aquí arriba definitivamente. Pero bueno, si quiero saber sus opiniones allá en los comentarios, tal vez después del partido o en el entretiempo suba algún otro video. Ahí se los voy a estar dejando. Déjame tu opinión en los comentarios, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.